Pensé que dar a luz nos uniría, pero la habitación del hospital se convirtió en el lugar donde mi familia me destrozó. Mi pareja me dio 5 euros como caridad y salió sonriendo con su madre y sus 3 hermanas, dejándome sangrando y temblando. Ese momento sembró una llama silenciosa en mi interior. Comprendí que nunca fui su esposa, solo un secreto temporal en una casa llena de mentiras. Con el paso de los días, descubrí mensajes, secretos bancarios y rostros que fingían amor mientras planeaban mi caída. Sus hermanas sabían de sus engaños, su madre los protegía y todos esperaban que guardara silencio. No lloré eternamente. Observé, aprendí y sonreí. Cuando me levanté de nuevo, no fue solo por venganza, sino por la verdad, la justicia y mi hijo. Pensaron que era débil, pero mi silencio fue mi arma y el giro final destruirá. Creía que el matrimonio significaba seguridad, pero mi introducción a la maternidad abrió una puerta a la traición que nunca vi venir. Mientras yacía débil después del parto, mi esposo eligió a su familia y sus secretos por encima de mí, nuestro hijo. Su sonrisa escondía engaños, mentiras, juegos de dinero y una madre que enseñaba el silencio como lealtad. Mis hermanas observaban, reían y lo ayudaban a desaparecer mientras yo aprendía a respirar sola. Cada susurro parecía planeado, cada visita parecía una puesta en escena y el amor parecía un disfraz. Empecé a ver patrones, números, llamadas, tiempos y regalos repentinos que no eran para mí. El miedo se convirtió lentamente en enfoque y el dolor moldeó mi coraje. Me prometí a mí misma que no rogaría ni me rompería. Escucharía, esperaría y recogería la verdad. Aquí es donde comienza mi plan silencioso porque la justicia no grita, espera, y cuando llegue, mi familia finalmente verá quién traicionó a quién cuando la verdad destruye las mentiras. Esperé porque esperar me enseñó más que gritar y cada momento de silencio me dio una nueva pieza de la verdad que necesitaba. Los días se convirtieron en noches mientras veía a mi esposo llegar tarde a casa oliendo a otra vida y trayendo historias que nunca tenían sentido. Su teléfono siempre estaba bloqueado, pero sus mentiras eran fuertes en la forma en que evitaba mis ojos y hablaba suavemente como una culpa envuelta en cuidado. Su madre me visitaba a menudo, fingiendo preocupación mientras contaba lo que comía y lo que gastaba como si yo fuera el ladrón, no su hijo. Sus hermanas sonreían con picardía y hacían preguntas que parecían trampas y aprendí que la lealtad familiar puede ser la traición más oscura. Encontré recibos escondidos en los bolsillos de las chaquetas, nombres de hoteles tachados, transferencias bancarias enviadas a nombres que desconocía y mensajes borrados, pero no borrados de la nube que le olvidó que existían. Cada descubrimiento me dolía, pero también me llenaba de energía y dejé de llorar frente al espejo porque las lágrimas me nublaban la vista y necesitaba ver con claridad. Interpreté el papel que esperaban, tranquila, agradecida y cansada. Mientras recogía pruebas como pequeñas piedras que construían un muro, lo suficientemente fuerte como para protegerme a mí y a mi hijo. Una noche, oí a su hermana susurrarle sobre mover dinero antes de hacerle preguntas, y esa fue la noche en que supe que no eran solo testigos, sino socios. Empecé a grabar conversaciones, a guardar capturas de pantalla y a cronometrar sus ausencias mientras fingía una siesta con mi bebé durmiendo contra mi pecho. El miedo a perderlo todo se convirtió en una concentración tranquila y me di cuenta de que el poder crece en el silencio cuando se usa con sabiduría. Contacté con un abogado sin decírselo a nadie y aprendí mis derechos frase por frase y cada frase se sentía como oxígeno. Aprendí que la justicia no se apresura y que la venganza no tiene por qué ser ruidosa, solo necesita tiempo. El giro inesperado llegó cuando descubrí que a la mujer con la que salía también le mentían sobre mí y mi hijo. Y cuando finalmente dijimos la verdad, nos quedamos en silencio. Ella pensó que me había ido hacía tiempo, yo pensé que sabía de nosotros, y en esa confusión compartida, un nuevo plan comenzó a gestarse. Comparamos mensajes, citas, promesas, y descubrimos que él había construido 2 vidas sobre las mismas mentiras, mientras su madre administraba el dinero y sus hermanas limpiaban el desastre. Juntos decidimos que la verdad sería nuestra arma, no la ira, y nos preparamos con cuidado porque las mentiras se derrumban mejor cuando se exponen lentamente. Presenté los documentos cuando menos lo esperaba y informé a su lugar de trabajo con pruebas que no podían ignorar. Su sonrisa se quebró cuando las cuentas se congelaron, las excusas fallaron y su familia entró en pánico al perder el control. Sus hermanas me culparon, su madre lloró a los vecinos y él me suplicó con una voz que nunca antes había escuchado, pero era demasiado tarde para volver atrás.
Me mantuve firme porque mi hijo merecía un futuro no construido sobre secretos y miedo. En el tribunal, la historia se desarrolló con claridad, las líneas de tiempo se alinearon, la evidencia habló y el silencio en el que me entrenaron finalmente funcionó para mí, no en mi contra. La justicia no fue dramática, fue limpia y firme, y cuando llegó la decisión, se sintió como el amanecer después de una larga noche. No celebré porque esto no era un juego. Era supervivencia, dignidad y amor redirigido a donde pertenecía. La familia que intentó borrarme ahora enfrentó sus reflexiones y el cónyuge infiel aprendió que la traición tiene un costo que la paciencia puede cobrar. Salí con mi hijo en brazos, respirando libremente por primera vez, sabiendo que el misterio estaba resuelto. El drama terminó y la venganza era simplemente mi libertad y la verdad que se mantuvo firme sin que yo dijera otra palabra. La libertad se sintió irreal, al principio como el aire después de ahogarse, y seguí esperando que algo saliera mal, pero en cambio, nuevas verdades siguieron surgiendo como puertas ocultas que se abren una por una. Mi ex no desapareció en silencio, su ira me siguió en llamadas, mensajes y disculpas repentinas que sonaban ensayadas, pero nada de eso me conmovió más. Lo que no esperaba era que el siguiente secreto saliera a la luz cuando su madre intentó presionarme. A través de familiares y accidentalmente reveló registros que creía enterrados para siempre. Descubrí que dinero destinado a nuestro hijo se había depositado bajo nombres falsos y que se habían firmado promesas sin mi conocimiento, lo que sumió la historia en un misterio aún mayor. Sentí un breve regreso del miedo, pero la valentía respondió con mayor rapidez porque ya no estaba sola con el silencio. Informé todo con cuidado y las autoridades escucharon atentamente porque los patrones coincidían con las historias de otros que sufrieron en silencio antes que yo. Cada encuentro desvelaba una nueva capa y vi cómo la manipulación operaba dentro de esa familia, convirtiendo el amor en control y la lealtad en cadenas. El giro se desencadenó cuando una hermana eligió la verdad sobre la sangre y confesó cómo se hicieron planes. Se pasaron noches enteras inventando mentiras y cómo se discutió mi dolor como si fuera una estrategia. Le tembló la voz, pero sus palabras sellaron la justicia con más fuerza que cualquier documento. Mi ex intentó escapar culpando a otros, alegando que todos lo usaban, pero las pruebas contradecían todas las excusas. Mantuve la calma, hablando solo de hechos, porque los hechos brillan sin emoción. Los rumores intentaron manchar mi nombre, pero se derrumbaron cuando las líneas de tiempo se aclararon y los testigos aparecieron inesperadamente. Me concentré en mi hijo, creando rutinas, risas, mañanas ligeras, porque la sanación también ocurre silenciosamente. Los tribunales se desvanecieron tras mí, pero las consecuencias continuaron. Mientras los trabajos se desvanecían, el respeto se desvanecía y las amistades se disolvían a su alrededor. No sentí alegría al ver la caída, solo alivio al saber que el daño se detuvo conmigo. El momento más profundo llegó cuando pidió perdón públicamente, no por mí, sino por su reputación, y esa claridad liberó mi corazón por completo. El misterio se resolvió cuando comprendí que la venganza nunca se trató de devolver el dolor, sino de terminar ciclos. Aprendí que la fuerza crece después de la pérdida, que la paciencia moldea los resultados y que la verdad nunca necesita decoración. La traición familiar me enseñó que los lazos elegidos importan más que los nombres compartidos y que la justicia llega cuando el miedo se va. Di un paso adelante con voz firme, compartiendo mi historia con otros atrapados tras puertas cerradas, y me llegaron mensajes de extraños que encontraron coraje en mi camino. Mi vida se asentó en paz, moldeada por lecciones, cicatrices y victorias silenciosas. Ya no miré atrás porque el pasado ya pagó su precio y el futuro pertenecía a la honestidad, la seguridad y el amor que yo misma construí. La paz no significaba silencio para siempre, significaba elegir cuándo hablar, y después de que todo se resolviera, me di cuenta de que mi historia no había terminado, estaba cambiando de forma. Los días tranquilos me dieron tiempo para observar cómo el daño se extiende más allá de un hogar y cómo la traición se propaga de generación en generación cuando no se detiene. Una noche, tarde, recibí una llamada de una mujer cuya voz temblaba porque reconoció mi nombre de los documentos judiciales y susurró que una vez confió en la misma familia. Su historia coincidía con la mía, con fechas diferentes pero patrones idénticos, y de repente el misterio se amplió más que mi propio dolor. Comprendí entonces que lo que me sucedió no fue un accidente, sino un plan repetido cuidadosamente durante años. La justicia se sentía incompleta al saber que otros aún cargaban con una vergüenza que nunca les perteneció.
Acepté hablar de nuevo, no por ira, sino por responsabilidad, y a medida que más voces se unían, la evidencia formaba una cadena imposible de negar. La familia, que una vez me pintó de inestable, ahora enfrentaba preguntas que no podían eludir y se abrían grietas en su unidad practicada. Mi ex intentó reescribir la historia, llamándose roto y engañado, pero los registros mostraban intenciones planificadas y ganancias detrás de cada movimiento. El giro se reveló cuando las auditorías financieras expusieron cuentas vinculadas directamente a su madre, forzando la verdad a la luz donde las excusas fallan. Las hermanas se contradecían bajo presión, demostrando que la lealtad tenía límites cuando llegaban las consecuencias. Mantuve la compostura, enfocándome en la claridad porque la verdad exige una expresión serena. El proceso fue agotador pero empoderador, ya que cada revelación liberaba otra voz oculta. Las opiniones de la comunidad cambiaron silenciosamente a medida que los hechos reemplazaron los rumores y la compasión encontró dirección. Observé desde la distancia que la justicia es lenta porque debe ser precisa. En casa, mi hijo aprendió a caminar, reír y buscar la luz, lo que me recordó porque la resistencia importaba. Construí una rutina basada en la seguridad, la confianza y la presencia, permitiendo que la sanación creciera naturalmente. Una tarde, llegó una carta de mi ex llena de lenguaje cargado de arrepentimiento y promesas de cambio. Pero algo se sentía mal. Noté frases que reflejaban declaraciones públicas, no reflexiones personales, y comprendí que la manipulación no lo había abandonado. Opté por no responder porque los límites hablan más que los argumentos. Cuando llegaron los fallos finales, fueron firmes, eliminando el control, las finanzas, el acceso y la influencia, poniendo fin a un ciclo protegido durante mucho tiempo por el silencio familiar. La sala del tribunal se vació, pero el impacto siguió en la vida cotidiana, cambiando identidades, reputaciones y futuros. Salí sintiéndome aliviada porque el cierre llegó sin drama. Mi venganza nunca fue destrucción, fue iluminación y supervivencia. El misterio que una vez me atormentó se transformó en comprensión y la traición que me aplastó se convirtió en la base de mi fortaleza. Ahora vivo con intención, enseñándole a mi hijo la honestidad, el coraje y la capacidad de decisión. Comparto mi historia selectivamente, no para llamar la atención, sino para quienes aún dudan de su realidad. La justicia no me devolvió el tiempo perdido, sino que me devolvió la voz, y eso fue suficiente. El drama familiar perdió su poder cuando la verdad se quitó las máscaras y el engaño, construido sobre mentiras, finalmente se derrumbó. Avanzó libre, con los pies en la tierra y consciente, cargando con cicatrices como mapas, no heridas. Sabiendo que cada paso que doy me pertenece y que la vida que reconstruí de las cenizas se mantiene más fuerte que cualquier cosa que intentaran arrebatarme. El final no llegó con ruido, sino con certeza, y eso lo hizo poderoso. Miré atrás una vez, no con dolor, sino con claridad, porque todo lo oculto finalmente había sido expuesto y nada me cegía. La familia que me destrozó perdió su control cuando la verdad dio un paso al frente, y el cónyuge infiel perdió su doble vida cuando las mentiras ya no pudieron respirar. La justicia no curó todas las heridas, pero las cerró limpiamente y me enseñó que la paz se gana, no se da. Me alejé sin odio, llevando solo lecciones de fuerza y el futuro de mi hijo en mis manos. El misterio que una vez atormentaba mis noches ahora me recordaba lo lejos que llegué. La traición no me definió, sino la supervivencia. Mi venganza no fue crueldad, sino libertad y responsabilidad. Al terminar mi historia, comenzó una más fuerte, donde el silencio se convirtió en voz, la oscuridad en sabiduría y la pérdida en poder inquebrantable.